cordial saludo. Este video tiene como objeto presentar los artículos utilizados en la fase 1. Los alumnos que participaron están en la pantalla. El primer artículo es de Camilo, lo publicó Camilo. Nos contextualiza cómo está construido el sistema SCADA, sus componentes, sus interfaces, sus elementos de control. Lo podemos ver en la pantalla en este momento. Componentes de hardware nos describe que contiene una interfaz, un elemento de control y un elemento maestro. El segundo artículo nos habla del concepto de Smart Farming, que son sistemas SCADA aplicados al uso del agua en las diferentes actividades de la granja. También es un desarrollo basado en sistemas SCADA, ya aplicaciones exitosas y descripciones de qué elementos requieren para su desarrollo. El tercer artículo que utilizamos fue el de Camilo, el de Diego Felipe Rojas, perdón. Él nos contextualiza sobre ya la implementación de un sistema SCADA en una planta de tratamiento de aguas residuales. En ese artículo ya tenemos diagramas de flujo, tenemos algunos elementos ya implementados para funcionar con sistemas hidráulicos, vemos sensores, vemos elementos de control en este artículo. Un cuarto artículo nos habla de tener presente los elementos o factores de riesgo, sobre todo cuando se hace la toma del agua, como puede ser la turbidez del agua. La idea es enfocar también una parte de los diseños al aseguramiento de todos los procesos. Quinto artículo es publicado por Héctor. Él nos muestra ya una interfaz HMI en un sistema ya de una planta, implementando una planta de potabilización de agua en Ecuador. Ahí podemos ver ya la interfaz de la planta. También él nos contextualiza sobre los elementos que hacen parte de este sistema y ya una aplicación casi que literal de cómo la estaba solicitando la guía. Vemos ahí inclusive modelos de comunicación de todos los elementos del sistema SCADA. Tenemos elementos implementados y ya como tal la estructura de la planta. Buen día, mi nombre es Camilo León, soy del grupo de Telecontrol del grupo 12. Voy a hablar sobre el análisis que hicimos de las entrevistas a diferentes ingenieros de petróleos, ingenieros de lodos e ingenieros químicos. Ellos básicamente nos hablaron más sobre acerca del análisis que se hace de las aguas y cómo se manejaba dentro de esas plantas de petróleos. Este análisis de aguas requiere de trabajo de personas, no de software ni de hardware, donde ellos toman muestras de las aguas por medio de envases plásticos totalmente nuevos de 600 mililitros y los analizan dentro del mismo área para que el transporte, la temperatura no interfiera en el resultado de estas evaluaciones. También nos explicaron, por otro lado, que se manejaban 3 diferentes tanques similares al sistema que estamos implementando actualmente. Eso nos ayudó a visualizar o a mirar cómo funcionaban o cómo funcionan una planta de tratamiento de aguas. Entonces, básicamente lo que se nos explicó en la entrevista, muy por encima, es que se usaban 2 diferentes tanques, donde en el primero funcionaba con gravedad, se dejaba el agua para que se separara de los aceites. Eso lo estoy hablando en el caso de la parte de petróleos. Cuando se separan los aceites, pasa al segundo tanque. La separación de los aceites tiene 2 válvulas diferentes. Una en la parte de arriba, donde pueden sacar el aceite
crudo y pueden dejar el agua en la parte inferior y pasar al tercer tanque, al segundo tanque, perdón. En el segundo tanque se aplica a temperaturas altas donde también se separa el agua por decantación de los residuos. Después de ese paso, lo que sigue es la aplicación de electricidad para hacer la oxidación y separar lo último restante de los elementos que quedaron en el agua que no necesitamos. Eso nos ayudó a ver nuestro proyecto, a ver cómo funcionan los tanques, cómo pasaba y hacernos una idea de cómo podemos aplicar nuestro sistema SCADA. Y es así que llegamos a la conclusión de desarrollar nuestro proyecto. Pues en nuestro proyecto ya sabemos cómo funciona el sistema SCADA, cómo implementamos la RTU para visualizar todas estas válvulas, las mediciones, las alertas, todos desde un solo punto y así poder tener todo el control desde una misma área y no tener que ir a aplicar o abrir válvulas de un tanque físicamente porque eso me toma tiempo. En nuestro proyecto hablan de las distancias. El sistema de acueducto de agua donde se toma el agua, el líquido de nuestra planta queda a 1 kilómetro. Entonces, pues se puede manejar toda esta parte remotamente desde un solo sitio y así darle control y saber exactamente en qué proceso estamos y darle manejo a ese tema de control y aplicación de los RTU. Gracias. Buen día, mi nombre es Héctor Jiménez y esta es la explicación de la planta de tratamiento potable del grupo 12. Entonces ponemos a funcionar el programa, tenemos la RTU principal acá, iniciamos la planta, se inicia la RTU que es una característica del proyecto y tenemos potabilización y limpieza. Entonces vamos a empezar por potabilización. Iniciamos el sistema y lo que hacemos es, el sistema requiere una bomba en un acuífero, se activa, el agua va pasando por el tubo, entonces se activan los sensores de caudal, pero queda hasta este punto, hasta la válvula de entrada del tanque 2 de oxidación. El sistema requiere también un tanque de almacenamiento de químico, en el cual dosificamos el químico, por ejemplo 50, y hasta que el químico no esté totalmente dentro del tanque, esta válvula no se activa. Entonces tenemos la válvula de dosificación y vemos cómo empieza a llenarse el tanque. El requerimiento de este tanque es de 10.000 litros y con sensores de bajo a alto nivel y una válvula de salida. Cuando el sistema se llena, empieza a vaciar el tanque y lleva el agua hacia la válvula de entrada del tanque número 3, que es también otro requerimiento del sistema. El tanque es de 10.000 litros, vemos que los sensores actúan y en este caso hay un mezclador. Vemos que cuando el tanque se llena, empieza el vaciado, el mezclador funciona y comienza el paso hacia los 4 filtros de 2500, que es otro requerimiento. Cada filtro tiene su válvula de entrada, su válvula de salida y sus sensores de nivel. En el momento en el que se llenan los filtros, se para pues la operación de las válvulas anteriores y empieza su paso hacia el tanque 4 de contacto, activándose las válvulas de salida. En este tanque es de 20.000 litros, también tiene dos sensores de bajo y alto nivel y su válvula de entrada y su válvula de salida. Este tanque también tiene una dosificación de cloro, entonces la ingresamos, activamos la bomba y en ese momento comienza a pasar el cloro hacia el tanque. Vemos que se mezcla y cuando se mezcla tiene su válvula de salida hacia el consumo. Ya cuando el consumo termina, este LED se apaga indicando que esa operación automática terminó. Este sistema también tiene una parte de limpieza. Entonces la parte de limpieza opera esta válvula, que es ingresar agua para llenar los 4 filtros totalmente. Vemos que aquí se detiene porque esta válvula está cerrada. En el momento en que los está llenando, los va limpiando y la válvula de salida por limpieza son las que están en la parte de la mitad del tanque lateral, que es otra especificación del proyecto. En el momento en el que se llenan, empieza el vaciado y empieza su recorrido hacia el desagüe. Ese es el funcionamiento del sistema en la parte del HMI en LabVIEW. Entonces voy a detenerlo y paso a la parte de la programación. La programación se basó en el
en lo que es una máquina de estados. Este sistema pues tiene 9 estados. El estado cuando está en limpieza y el estado cuando está automático van incluidos acá. La base de este sistema es tanto el llenado como el vaciado de un tanque. Todos los llenados y vaciados de tanques y filtros se hicieron así. En este caso es un vaciado, pero vemos que entra el tanque, la cantidad de tanque, y comienza a disminuir en 10 y vuelve y se almacena en el tanque, entonces se sobrescribe la información. Como está en un ciclo while, él se sigue y sigue operando así hasta que cumple cierta condición. En este caso la condición como se está vaciando es cuando sea menor o igual a 0 y el proceso se detiene. En el caso de llenado, por ejemplo, acá vemos que en vez de restar es sumar y suma de 100 en 100 y cuando el tanque llega a 10.000 pues el proceso se detiene. Este proceso inicia acá en la elección si empiezo la parte de potabilización o la parte de limpieza, en el cual la parte de potabilización me lleva al estado auto, que es este que vimos acá. Entonces empieza el vaciado del tanque de químico y también empieza el llenado del tanque número 2. Como les expliqué antes, la base es esta parte en todo. Utilizamos Fat Sequence para simular que el agua va pasando a través de las tuberías y esa es la base de este sistema. Después de que vemos que está en auto, me lleva al tanque de oxidación 2, que es el estado de clarificación, y es exactamente igual. Se vacía el tanque y se llena el tanque, se vacía el tanque 2 y se llena el tanque 3 de clarificación. En este momento cuando se llena vemos que ahora pasa al estado de filtros y todo esto es exactamente igual porque esta parte de acá es la base del llenado y del vaciado del sistema. Entonces vemos cómo se vacía el tanque 3 de clarificación y se llenan en este caso los 4 filtros. Vemos que en cada estado hay flat sequence. Esto es simplemente para simular que el agua va corriendo a través de los ductos y tuberías. En este caso tenemos un estado de decisión porque este estado de filtros lo usamos tanto para limpieza como para el potabilización. Entonces, al llegar al estado de decisión, decidimos si vamos para el tanque de contacto, que es la parte de potabilización, o el desagüe, que es la parte de limpieza. En el caso del contacto, es lo mismo, se vacían los 4 filtros con la base de vaciado que ya tenemos anteriormente y se llena el tanque 4 de contacto, solo que este también se le agrega el tanque de cloro para que se llene. Cuando esos dos están llenos, entonces por medio de comparador, en este caso, ya me dice que me lleva al estado de consumo. En el estado de consumo, entonces se vacía el tanque, se me prende pues en la parte de que ya está llegando a las casas y se reinicia el sistema, otra vez yéndome al estado inicial, como vemos acá, esperando si vuelvo a decidir si voy para potabilización o vuelvo a decir si voy para limpieza. En el caso de limpieza se llenan los 4 filtros como vimos anteriormente y en filtros me lleva al estado de decisión. En el estado de decisión voy al estado de desagüe y únicamente en el estado de desagüe lo que se hace son el vaciado de los filtros y la llegada hacia el LED que indica que el agua está saliendo del sistema. Y eso es todo. Al finalizar ese desagüe vuelve a esta parte, este estado inicial, y ya lo que hace es esperar mi elección, si decido potabilización o si decido desagüe. Mi nombre es Diego Felipe Rojas y vamos a hablar aquí sobre las conclusiones del proyecto de telecontrol. Como primera instancia, tenemos que los sistemas SCADA nos permiten tener el control y la supervisión de procesos industriales a distancia. También nos permiten la comunicación entre los dispositivos maestros y esclavos, que aprendimos que se llaman MTU y RTU, y el usuario. También los sistemas SCADA nos le facilitan al usuario la adquisición y el procesamiento de datos que provienen de los sensores y los actuadores que están presentes durante todo el proceso industrial. También permiten la visualización de manera compacta y fácil de entender de los datos y el estado de cada parte del proceso industrial. Aprendimos también que a través de la unión entre el software y el hardware
El sistema SCADA nos puede mostrar a nosotros como usuarios todos los datos y los estados de cada parte del proceso industrial a través del HMI, que es la interfaz hombre-máquina. También aprendimos que las MTU, o sea, las unidades terminales maestro, se encargan de dar órdenes e instrucciones que provienen del sistema propio o provienen del usuario a las unidades terminales remotas para que funcionen los actuadores y los sensores, los diferentes sensores que están en el sistema puedan proveernos de los datos. Y obviamente las RTU se encargan de obedecer esos comandos que vienen de la terminal maestro y se encargan de enviarles los datos de los sensores y de transmitirlos para que la unidad central pueda hacer su procesamiento y al final de cuentas pueda mostrársela al usuario a través de la HMI. Eso ha sido todo, muchísimas gracias por su atención.